Nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 8, y vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Juan capítulo 8, hablando sobre el tema principal, que es la verdad. Ahora la pregunta es, ¿por qué estoy tratando con esta pregunta? Porque nosotros vivimos vidas que niegan la verdad. Y por esa razón lo estamos tratando. Y ahora que estaremos entrando en otra serie de enseñanzas la próxima semana, quiero establecer este punto, esta realidad. Por favor, permíteme llamar su atención de nuevo a la pizarra, y porque quiero enfatizar algo aquí una vez más. Estamos tratando sobre la gran pregunta, ¿qué es la verdad? Pero la verdad y la cultura, ¿qué? Contemporánea, ¿no? Donde estamos viviendo hoy día. Esto es un asunto por toda parte del mundo. Hemos tratado ya los primeros 3 puntos en las últimas 2 semanas. Primero uno es la desconstrucción de la verdad. Esto ha sido un proceso especialmente una manera más intensiva en los últimos 50 años. Ha sido intensivamente desconstruyendo la verdad, ¿no? En todos los niveles de la sociedad, en todos los niveles de la cultura, ¿no? 2, la muerte de la metanarrativa, y hemos hablado de eso. Si tú puedes cambiar lo que alguien dice y convertirlo en tu propia verdad, ya la verdad ha sido anulada. 3, ¿ven? La desaparición del texto, ¿no? Y eso estuvimos hablando ayer en nuestra clase. Cuando tú sacas un texto fuera de su contexto, siempre lo convierte en un pretexto, ¿no? Y ahora vamos a llegar al dominio de la terapia. Este es el juego. Aquí está el gran juego que tenemos hoy día. Y se lo voy a mostrar. Y número 5, el declive de la autoridad. Y 6, el desplazamiento de la moralidad. Vivimos en una generación que niega cualquier noción de la verdad y por fin el único absoluto parece ser que no hay absolutos. Y la única verdad es que no hay verdad. Esa es la mentalidad de muchas personas. Así piensan. Ahora lo niegan, pero sus vidas gritan algo a lo contrario. Vamos a Juan, por favor. Y quiero llamar su atención a algo que dije ayer y lo voy a repetir hoy día en Juan capítulo 18, por favor. Juan capítulo 18, antes de llegar a Juan capítulo 8, para asegurar que no creen que yo he perdido todas las canicas. Vamos a Juan capítulo 18, por favor, porque comienza aquí. La gente cree que cuando se trata este tema, que es algo que estamos inventando, es algo que estamos usando para atacar, criticar. No, este es un problema que ya tiene más de 2000 años de historia. ¿Con quién? Con Pilato. Si ustedes se recuerdan, ¿no? Y hace casi 2000 años, un gobernador romano le hizo una gran pregunta profunda, ¿no? A este hombre, ¿no? Que nosotros conocemos como Jesús, y él estaba a punto de ser ejecutado. En Juan capítulo 18, versículo 38, ¿no? Y nota bien que no están en sus separatas. Dice, Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Nosotros no somos los primeros haciendo esa pregunta. ¿Qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Ahora, note lo que él dice. No encuentro ningún delito de él. Pero hizo la pregunta, ¿qué es la verdad? Y a pesar que no encontró nada mal en él, lo entrega para ser ejecutado. Este es el gran choque de la realidad que muchos de nosotros estamos viviendo en todas partes del mundo. No sabemos y no tenemos manera de saber si la pregunta que hizo Pilato, no sabemos, ¿no? Si en realidad era una investigación, una pregunta, una indicación verdadera, o simplemente porque era una expresión sarcástica que no le importaba. Pero sí sabemos que hizo la pregunta. Eso sí, ¿no? Porque minutos tardes, él entregó a Jesús para ser crucificado. Y no le molestó.
Ayer estaba hablando sobre esto en breve y le dije que ese gran predicador R.C. Sproul, él dijo, él fue a la gloria el 14 de diciembre en el año 2017, pero él tenía una tremenda habilidad de reducir algo complicado a un nivel que alguien puede captar sobre el tema de la verdad. En relación con lo que hizo Pilato, la pregunta que hizo Pilato, R.C. Sproul dijo, Pilato juzgó a la verdad. Él juzgó a la verdad. Así lo hacemos nosotros con nuestras vidas. Nos convertimos en nuestros propios hábitos donde nosotros tenemos el lujo de juzgar la verdad. Y siempre comienza así. Yo siento, yo pienso y yo opino. Mi experiencia. Así es, eso es normal. Esas palabras son normal que traspasan nuestros labios. Y ya tú sabes que ya estamos juzgando a la verdad. Decimos intelectualmente que la verdad es objetiva, pero nuestras vidas gritan que no es objetiva, es subjetiva, conforme a nuestra situación, el caso nuestro, circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Así Sproul dijo también que Pilato sentenció a la verdad. Es lo que hacemos. Sentenciamos a la verdad. También él dijo que azotó la verdad. Nuestras vidas siempre están azotando la verdad. También dijo que se burló de la verdad. Nuestras vidas se burlan de la verdad. También dijo que crucificó la verdad. Crucificamos la verdad. Y siempre es, pero, tú no entiendes. Yo siento, yo pienso, yo opino. Fulana de tal, fulano de tal, y así nos justificamos. No importa el tema que se está tratando en la Biblia, ese es el asunto que tenemos que siempre enfrentar. Y lo irónico es que en el mismo momento en que él hizo esa pregunta, ¿y qué es la verdad?, él estaba mirando directamente a la encarnación pura de la verdad. Me encantó cómo lo puso R.C. Sproul, ¿no? Aquel es la verdad que le había acabado de decir. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Y desde entonces, los seres humanos han hecho la misma pregunta de Pilato, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Y al igual que Pilato, no han sabido hallar la respuesta. Pero sienten que tienen el lujo de rechazar la verdad, aunque no tienen la respuesta. Esto es lo irónico de todo esto. Nos estamos dirigiendo, ¿ves?, a este tema de qué es la verdad. El doctor John MacArthur dijo esto en relación con la iglesia. Él dijo, debido a que es tan poderosa, la Biblia, la palabra de Dios, siempre ha tenido sus enemigos. La mayor parte de los cuales no están afuera de un templo, se encuentra dentro de un templo. Los incrédulos desafían su credibilidad. Los escépticos cuestionan su exactitud. Los revisionistas morales desprecian sus preceptos. Los liberales religiosos disputan su carácter sobrenatural. Los cultistas tuercen su significado. Ese es el desafío que tenemos dentro de la iglesia. También él dijo, la iglesia no es una opción para un verdadero creyente. La pregunta es, ¿quién es un verdadero creyente? Es la misma familia de Dios de la que todo verdadero creyente anhela formar parte. El problema es que hoy día se ha perdido ese anhelo. El gran predicador Martin Lloyd Jones dijo, paso la mitad de mi tiempo diciéndole a los cristianos que tienen que estudiar doctrina. Y la otra mitad de mi tiempo diciéndoles que la doctrina no es suficiente, la tienen que encaminar. Steve Lawson, Dr. Lawson dijo, la mayor amenaza para la iglesia nunca es la persecución desde el exterior, pero la carnalidad y el compromiso desde adentro de aquellos que dicen que son creyentes. El doctor Dustin Bahen, él dijo esto, en lugar de buscar revelaciones, en lugar de buscar visiones,
en lugar de buscar sueños, en lugar de buscar experiencias, en lugar de buscar señales, en lugar de buscar maravillas, los cristianos solo necesitan estudiar y obedecer lo que ya tienen. La Biblia, la verdad. Quiero que note conmigo en sus separatas Juan capítulo 8. Del versículo 30 hasta 32, en la versión La Biblia de la América dice, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En la versión católica romana dice, cuando Jesús le dijo, muchos creyeron en él. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Aquí está la lucha, aquí está el desafío que enfrentamos, ¿no? Hay 5 cosas que acabamos de mencionar y lo voy a mencionar una vez más. Es que aquí ha sido la historia, ¿ves?, del ataque de la crucificación de la verdad. Comenzó primeramente con la desconstrucción de la verdad. Ya tenemos 50 años donde lo hemos perfeccionado. Lo hemos perfeccionado en desconstruir la verdad. Note cuántos creyentes, entre comillas, ahora apoyan, ¿ves?, la verdad política. Donde ahora tenemos el homosexualismo y todo lo demás. Transgénero y etcétera, 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 etcétera. Y la iglesia, y yo dije esto la semana pasada. El doctor Abelmo le dijo algo un tiempo atrás que captó la imaginación de la consejería cristiana y la consejería psicológica en los Estados Unidos, porque él estaba hablando en una conferencia donde había más de 5,000 terapistas que habían llegado a esta conferencia y incrédulos. Pero interesante que lo invitaron a él. Doctor Moller, siendo presidente del seminario en el estado de Kentucky, en Louisville, Kentucky. Y él le hizo la pregunta, ¿por qué me invitan a mí? Es que te estamos escuchando en la radio y dijiste algo que captó nuestra imaginación. Y francamente insultó a muchos terapistas, muchos psicólogos. Y él dijo, bueno, en ese caso, acepto su invitación. Y él fue a la conferencia. Él dijo una frase en inglés que captó la imaginación de todos y los dejó todos a boca arriba. Él dijo, la proximidad, su acercamiento a un problema determina su respuesta moral. La proximidad, su acercamiento a un problema determina su respuesta moral. La pregunta es, ¿qué está diciendo? Digo, si tu hijo es homosexual, tu hija, transgénero, le gusta violar niños, no importa. Tu sentimiento a la moralidad cambia radicalmente porque es tu hijo, es tu hija. Abandonas tus morales, abandona tu principio bíblico porque es tu hija, es tu hijo. Y muchos pastores han hecho eso. Muchos cristianos, muchos creyentes, o que dicen que son creyentes, abandonan la verdad por su proximidad, por su acercamiento. Es mi hijo, es mi hija. Tengo que abrazarlo y todo el paquete que me está presentando. A pesar que tú dices que la verdad es la que domina tu vida. ¿Estoy mintiendo? ¿Ves? Hay un azote a la verdad. Y cuando él dijo eso en la radio un día, y él no sabía cuántos psicólogos lo escuchaban a él, él no sabía. Y él tuvo que enfrentar algo
que nosotros tenemos que enfrentar. Pero tú no entiendes, hermano Eddie, es mi hija, es mi hijo. Lo amo. Nadie niega que los ama. Pero si lo ama verdaderamente, ¿por qué no le diga la verdad? Pero quiero mantener la relación. Sí, una relación pecaminosa, donde manteniendo el calor de esa relación estás alimentando el pecado. Y ahí tú y yo tenemos que cruzar una línea fina, que es la verdad. Y descubrimos que la verdad objetiva es objetiva. Pero la verdad subjetiva es la que domina y va a dominar y determinar la dirección de mi vida y de mi familia. Y es cuando descubrimos que muchas veces somos hipócritas, mentirosos, disfrazados en una religiosidad que significa nada para Dios, que es la verdad. Sobre la cuestión en sus separatas de la verdad en la cultura contemporánea, la era postmoderna enfrenta a la iglesia con un desafío de varias dimensiones. Primero, una discusión de la verdad. La verdad siempre ha sido un tema de discusión, ya no es. Habíamos hablado de eso la semana pasada. En segundo lugar, la muerte de la metanarrativa, debido a que los postmodernistas creen que toda verdad es socialmente construida. Ya se terminó la verdad. La sociedad determina la verdad. Ya no hay una verdad objetiva. Cada pueblo, cada tribu, cada grupo establece su propia verdad. Todas las afirmaciones de verdad absoluta, universal y establecida deben ser resistidas. 3. En tercer lugar, la desaparición del texto. Si la metanarrativa está muerto, entonces los grandes textos detrás de esas metanarrativas también deben estar muertos. No necesitamos la Biblia. Yo pienso, mi opinión es la que va a dominar nuestras vidas. Y si tú no sabes, yo trabajo a nivel de las universidades. Yo fui decano. El último lugar que estoy dispuesto a mandar a mi hijo o mi hija es a la universidad. Pero no te molesta, ¿sabes por qué? Porque abandonaste tus hijos en la primaria, en la secundaria. No te cuesta ahora abandonarlos en la universidad, donde todavía el joven y la joven está desarrollando sus principios, sus valores. Son intelectuales, indiscutible, pero no tienen la madurez y el discernimiento. Y salen de las universidades ateos, agnósticos, cuestionando todos los valores, pero tú los mandas y le pagas sus estudios, solamente por una razón, que van a tener un buen trabajo un día en el futuro. Las razones son egoístas. El egocentrismo es nuestra verdad. Abandona los valores de su hogar, si es que tienen. Abandona los principios bíblicos, si es que lo conocen. Y creamos y enviamos y abandonamos a nuestros hijos con ojalá que existe la posibilidad que la cosa va a salir bien con ellos. Simplemente porque tú vives por la presión de la familia, de la comunidad. Oh, inteligentes son, indiscutible. Pero sus vidas personales son un desastre. Como dice el pastor Joe, esa es la frase de él, es un desastre. Pero tienen un buen trabajo. Tienen buenos trabajos, tienen títulos. A pesar que no llevan a cabo sus profesiones, sus carreras. Mi hijo es fulano de tal, mi hija es fulana de tal, pero sus vidas personales un desastre. Terminando una vida
al mismo lugar que de alguien que nunca fue a la escuela. Pero destrozados en su vida espirituales. Todo en el nombre del progreso. Cuarto, donde llegamos hoy día. El dominio de la terapia. El dominio de la terapia. Cuando se niega la verdad, la terapia permanece. Me recuerdo cuando estaba estudiando mi maestría en ese entonces, en los 70s, en la edad, tenía que trabajar con clientes. Y me recuerdo que no era un creyente en ese entonces. Yo era un malvado número 1. Te puedo dar clases en maldad. Tenía un título de maldad. Pero sí me recuerdo en discusiones con mis colegas que mantenían el paciente, el cliente, en sesiones de terapia 1 y 2 y 3 y 4 y le siguen dando sesiones tras sesiones. Y yo dije, algo no concuerda aquí en mi cabeza. Yo vengo de la escuela de terapia de mi papá, donde mi papá nos enseñó a nosotros. Él dijo, yo nunca repito nada. Su trabajo es siempre prestar su oído en medio de toda la bulla a mi voz. Y lo digo una sola vez. Y yo bajo, yo te encuentro y te voy a caer encima enfrente de todos sus amigos. A mí no me importa donde tú te encuentras. En la calle, en el parque, en la escuela, nos metió como no te puedes imaginar. Y fuimos criados con la idea de oír la voz de él. Él decía, una vez, ponte la basura. Y tú decías, sí, papá, en 5 minutos. Más tarde. Y de repente sentía la bofetada más grande de tu vida. No es después, cuando te da la gana, es en este momento. ¿Cambias o mueres? Aquí yo me creía que era alguien grande. Y me recuerdo en la práctica, y tenía la gente entrando y saliendo y entrando y saliendo. La misma gente entrando. Yo no era cristiano, pero yo entendía algo. Algo está mal aquí. La terapia es uno de los engaños más grandes. Cuando se niega la verdad, la terapia permanece. La pregunta epistemológica crítica se desplaza de ¿qué es verdad? Y se cambia a ¿qué me hace sentir bien? ¿Qué es la verdad? O ¿a qué me hace sentir auténtico, saludable y feliz? Así, ese no es el lenguaje de hoy día. Y los padres, sí, hija, sí, hijo. El problema nunca es el hijo o la hija. El problema son los padres. Esta tendencia cultural se ha ido desarrollando durante siglos, pero ahora ha alcanzado proporciones épicas. La cultura a la que nos enfrentamos está casi completamente bajo de los pies de lo que dijo Philip Rieff, cuando él dijo, el triunfo de lo terapéutico. Tiene que entender a mi hijo. Tiene que entender a mi hija. Él es especial. Ella es especial. Y lo que tenemos hoy día es una estupidez especial. En un mundo posmoderno, cada tema eventualmente gira en torno al yo. Autónomo. Y por lo tanto, la autoestima mejorada sigue siendo el objetivo de muchos enfoques educativos y teológicos.
No te regalo 5 céntimos por la mayor parte del pastorado hoy día, que han cedido terreno a la congregación y sus sentimientos. Baje de la plataforma, échase atrás del púlpito, vete afuera a la puerta de la iglesia y vete a ver en el periódicos. Categorías como pecado, inmoralidad, son rechazadas como opresivas y dañinas para la autoestima. Hermanita, estás pecando. No. Tú no entiendes mi condición. Quinto, el declive de la autoridad. Dado que la cultura posmoderna está comprometida con una visión tan radical de la liberación, toda autoridad debe ser derrocada. Los textos, los autores, las tradiciones, las metanarrativas, la Biblia, Dios y todos los poderes en el cielo y en la tierra deben ser destronados. Eso es lo que estamos viviendo por toda parte del mundo. No es solamente aquí en Perú, es por toda parte del mundo. Ahora se ha normalizado esta manera de pensar. Hago lo que hago porque lo siento. Según, excepto por supuesto para los sumos sacerdotes y los apóstoles de la cosmovisión posmoderna que tienen la titularidad en las universidades posmodernas, ellos por supuesto ejercen su poder en nombre de los pueblos oprimidos en todas partes. ¿No hemos sido testigos de eso estos últimos meses? Es que tú no nos entiendes. No, te entiendo mucho más de lo que tú piensas. Tú es el que no entiende. Nacemos y vivimos en un mundo caído. ¿Qué significa un mundo caído? Es un mundo pecaminoso. Quiere decir que de esta tierra, donde nuestros pies están plantadas, no existe, escuche bien, no existe el concepto de justicia objetiva. No existe el concepto de la justicia bíblica. Lo que existe es el concepto de la justicia humana. Pero si el corazón humano es depravado, pecaminoso, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Desde el principio nace este mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, en ese momento todo cambió radicalmente. Pero Dios también dio la solución. Y cuando Él compartió la solución, el hombre, antes de Pilato, ¿te recuerdas ese pestoso, mocoso diablito? Le dijo a Eva, Él no quiere que tú seas como Él. Inmediatamente cuestionó, ¿qué es la verdad? ¿Por qué estamos sorprendidos que vivimos en un mundo tal como estamos viviendo? Lo que me sorprende más a mí no es eso. Es que en el momento que ellos pecaron y rechazaron a Dios, Dios proveyó el plan para la verdad y la restauración del hombre, pero Él lo niega y lo rechaza. Según los posmodernistas, aquellos en autoridad usan su poder simplemente para permanecer en el poder. La mayor parte, eso es cierto. Para servir a sus propios intereses. Muchas veces, eso es cierto. Sus leyes, tradiciones, textos y verdad no son más que instrumentos diseñados para mantenerlos en el poder. Eso es cierto. Pero ¿quién los reemplaza a ellos?
como lo dije en el pasado, estaba en un programa de televisión aquí. Entonces, yo no sé por qué me invitaron, pero me invitaron. Yo creo que está más loco que su servidor. Y tengo unos políticos a la derecha, otros políticos a la izquierda. Estamos en vivo. Y yo estoy mirando aquí a la izquierda, a la derecha. Y por fin, al fin me dice, bueno, pastor, ¿qué es lo que tú piensas, lo que te están diciendo aquí? Y dije, bueno. Dije, este político a la derecha está acusando a este político a la izquierda de ser político. Este corrupto está acusando a este corrupto de ser corrupto. Este ladrón está acusando a este ladrón de robar. Este mentiroso está acusando a este mentiroso de mentir. Es lo que yo veo aquí. Todo lo que acabo de decir aquí es cierto. Es cierto. Aquellos de notoriedad usan su poder simplemente para permanecer en el poder. ¿Cierto? Para servir a sus propios intereses. ¿Cierto? Sus leyes, tradiciones, textos y la verdad no son más que instrumentos diseñados para mantenerlos en el poder. Eso es cierto. Pero ¿quién lo reemplaza a ellos? El corrupto que acusa al otro corrupto de ser corrupto. ¿Por qué? Porque al fin del día, cuando se vaporiza el humo, y se aplaca el polvo, ¿sabe lo que pasa? Queremos hacer igual. ¿Por qué? Porque todos rechazan categóricamente la verdad. ¿Te recuerda? El único absoluto parece ser que no hay absolutos. La única verdad que no hay verdad. Pero mi verdad es la que yo voy a vivir. Sexto, el desplazamiento de la moralidad. Esa gran novela. Y me recuerdo en high school, en el secundario, tuve que leerlo. Es ruso, ¿no? Los hermanos Karamazov. El personaje Iván observó amablemente que si Dios está muerto, entonces todo es permisible. Yo estaba en la secundaria. Me recuerdo. Mira, estamos hablando de más de 50 años de estar cuando yo estaba en la escuela. Esto no es algo nuevo. No es algo nuevo. La desconstrucción de la verdad ha estado en camino por mucho tiempo. El Dios permitido por el posmodernismo no es Dios de la Biblia. Es simplemente una vaga idea de alguna realidad espiritual. No hay tablas de piedra, ni 10 comandos, ni reglas. La moral, junto con los otros fundamentos de la cultura, se descarta como inherentemente opresiva y totalitaria. El grupo singular más presto para la inteligencia está a nivel de la universidad. Y el grupo singular que cuando tú les escuchas hablar la política y las cosas culturales, es el grupo más bruto. Están enamorados con ellos mismos en poder utilizar palabras de 1000 soles cada una y expresarse elocuentemente, pero no tienen ningún discernimiento, no tienen experiencia. No es la culpa de ellos, porque apenas tienen 18 años, 20 años. Pero se creen que se las saben todas. Están como muchos creyentes hoy día, ¿no? Impresionante. Caminan por la calle con su Biblia debajo de la mano. Van a tu casa con la Biblia. Es lo que yo nombro sobacos sabios. No, te impresionan. Pero, papito, mamita, ¿qué dice la Biblia? No sé. Es impresionante. No. Un relativismo moral generalizado marca la cultura posmoderna.
Eso no quiere decir que los postmodernistas sean reacios en emplear el lenguaje moral. Por el contrario, a menudo usarán el lenguaje de la moralidad, pero solo con la esperanza de subvertir un código moral tradicional con que entienden que es demasiado agresivo, influyente y opresivo. Es la mentalidad. Eso ha infiltrado, penetrado la iglesia hoy. Los postmodernistas son típicamente bastante arbitrarios en sus preocupaciones morales. Y en muchos casos, sus causas representan una inversión de la moralidad bíblica. La sexualidad es esencial para esto. Y en muchos sentidos, tanto el modernismo como el postmodernismo pueden entenderse como racionalizaciones largas y elaboradas para el mal comportamiento sexual. Todo se justifica. Se justifica. Se justifica. Me recuerdo un tiempo que estuvimos evangelizando un grupo y tenía en ese entonces el pastor José Cajahuaringa, que es peruano, estaba conmigo por años y años en los Estados Unidos. Y llegamos aquí y estuvimos evangelizando en las universidades católicas aquí. Y salieron los profesores y los alumnos para atacarnos, literalmente. Y yo estaba con una sonrisa. A ver, esta es una universidad católica romana, sí. Okay. ¿Esta no es tu Biblia? Y me recuerdo que Cajahuaringa me quedó mirando con el profesor, dijo, nosotros no creemos en eso. ¿No creen en qué? Ayúdame, yo soy un bruto, soy una mula. Creo que usted no cree. Es tu Biblia. Y le mostré. Es tu Biblia. Y los alumnos, no, nosotros pero no es una universidad católica. Y le estoy leyendo de su Biblia. Y le dice, ¿usted han leído esta Biblia? No. Y dije, wow, me fascina. Me fascina hasta qué punto hemos llegado. Increíble. Pero escúcheme bien, andamos muchos igual, sentados calentando las bancas, las sillas de un lugar que se nombra la iglesia. Pero también hemos rechazado la palabra de Dios. Hemos azotado la verdad. Hemos crucificado la verdad. Nos hemos burlado de la verdad. Hemos sentenciado la verdad. Igual. Así que nos quedamos en la pregunta: ¿qué es la verdad? ¿O qué es la verdad cultural? Si cada uno tiene su propia versión de la verdad, entonces eso significa que alguien tiene que estar mintiendo. No es posible que todo el mundo tenga su propia verdad. Eso es una imposibilidad. Por lo menos, si somos 100 aquí, 99 están mintiendo. Si le pregunto, dime su verdad, 99 están mintiendo. Y le pregunto, dime su verdad, 99 están mintiendo, e incluso el primero. Hemos perdido la lógica. Y a mí me parece que, y a los creyentes y cristianos, ellos son ofendidos. Se usa la palabra lógica. El libro más espiritual y el libro más lógico es la palabra de Dios. Pero cuando queremos ser espirituales, resistimos y rechazamos la lógica. ¿No?
Y cuando queremos ser nosotros súper intelectuales, razonando todo, queremos rechazar los espíritus. Qué lindos somos. Ahora, permíteme hacer un reto, un desafío aquí con nosotros, y no te las preguntas. Cuando yo estoy, y me encanta tratar con los alumnos de la universidad, y los profesores especial, porque yo trabajé en ese nivel. La primera pregunta ¿es cierto que todos morimos? A ver, ¿cuántos Enochs están presentes aquí? Porque si tú realmente crees que eres un Enoch, abre la ventana. A ver, toma un paso, solamente un paso, y a ver si tú entras en la gloria. Y Dios dice, ven, sígueme. ¿Es cierto que todos morimos? Si eso es cierto, todos tenemos el mismo problema. 2. ¿Qué sucede después de la muerte? Vamos a tener una gran fiesta. Los diablitos y el demonio y los demonios y el diablo propio, vamos a tener una gran fiesta en el infierno. ¿Dónde sacaron ese concepto? Si la Biblia dice que él va a estar atado, sufriendo, él no tiene tiempo para una fiesta. 3. ¿Existe el infierno? No te preocupéis que estamos ya viviendo nuestro propio infierno. 4. ¿En verdad existe el cielo? 5. ¿En verdad existe Satanás? El único que ha tenido más éxito ha sido el diablo de convencer al mundo que no existe. Y muchos creyentes viven su vida así. Pero cuando le conviene, a mí me fascinan los creyentes. Es un fenómeno. Nunca he visto un perro con dos cabezas. Es un fenómeno que no existe, ¿no? Pero así son muchos creyentes. Siempre hablando, es que el diablo, cuando llega, es interesante que el domingo es cuando viene el diablo a atacar tu casa. Es el domingo, solamente los domingos. ¿Verdad? No te puedes imaginar, Pastor Eddie, lo que me pasó esta mañana. El diablo. Me pagó el reloj. Se fue la luz. Abrí la llave y no había agua. Abrí el closet y las ropas desaparecieron. Somos un fenómeno único. Pero el lunes está descansando. En verdad, número 6, ¿existe Dios? Seguro que sí. El problema es que todos nosotros tenemos el Dios de nuestra propia imaginación. 7, ¿en verdad existe Jesucristo? 8, ¿existe el juicio? Dios guarda que no. 9, ¿en verdad existe la tierra? ¿Cuántos de ustedes caminan en el aire? Apenas camino en la tierra. 10, ¿en verdad existes? No, soy... Estoy hablando, Héctor, ¿existes? 11, ¿en verdad estamos aquí juntos en este momento?
Dice, pero hermano, ¿dónde tú sacas esas preguntas? De los alumnos de la universidad. Me fascina ese grupo. Me fascina ese grupo. Que escuchen a profesores tontos. Y tú no te das cuenta que el profesor o profesora te está inculcando, indoctrinando en su manera de pensar. Pero estás impresionado con las palabras que traspasan sus labios. Pero Dios guarda si le hacen una pregunta y le cuestionan. 12. ¿En verdad serás condenado después de tu muerte? No puede ser. Dios, sería una injusticia que me va a condenar. 13. ¿En verdad existe la salvación? Bueno, el tipo que está en el mar se está ahogando. Yo te aseguro que él cree en la salvación. Él dice, ¡socorro! ¡Socorro! ¡Sálvame! De repente el ateo cree en la salvación. Permíteme, a ver, Romanos capítulo 1. Quiero que usted note algo. En estos versículos de Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta 32, todo el mundo, escuche bien, todo el mundo cae en Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta 32. Ahora, yo conozco el argumento. El creyente dice, yo no. Vamos a ver. En su Biblia es Romanos capítulo 1. Y para facilitar el tiempo, lo tienen sus separatas. Versículo 18. Y aquí es que el hombre ha ignorado a Dios. Ambos afuera de la iglesia y los que están dentro de la iglesia ignoran a Dios. Lo ignoran todo el tiempo, pero cuando algo sucede, las primeras palabras que traspasan son la vida. ¡Dios mío! ¡Ah! Es tu Dios. ¿Y cuál de tantos hoy es el Dios mío? Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres, con injusticia restringen la verdad. Así estamos, muchos de nosotros. Así está el mundo, definitivamente. Pero aún muchos dentro de la iglesia actúan igual. Versículo 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Por esa razón, el creyente que dice, no sé, no tiene sentido. No tiene sentido. No sé. Dice que es creyente, pero está confesando que no es creyente. Porque para ser creyente, tiene que haber sido nacido de nuevo a través del Espíritu. Y él dice en versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios sí lo hizo evidente. En ese caso, el Dios que ellos dicen que le sirven es incompetente. Versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen ¿qué? Excusa. Qué palabra tan vulgar. Excusa. 21. Pues aunque no conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser ¿qué? Sabios. Se volvieron más sabios. ¿Es lo que dice? Se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Note la consecuencia ahora de la corrupción del hombre.
y no quiere pagar la papa. Versículo 24. Por consiguiente, Dios los entregó a impureza en la lujuria de sus corazones. ¿Quiere actuar como animal? Desuelto. En la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad. Versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 26. Por esta razón, aquí está claro. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. ¿Estoy mintiendo? Y de la manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Me recuerdo trabajando en África a los fines de los 90 y principiando 2000. Enterré más de 20,000 personas en África en ese tiempo. Eran servicios funerarios masivas de todos los que murieron de SIDA. El homosexualismo, la infidelidad, la fornicación. Más de 20,000. Eso me marcó. Al fin del versículo 27, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente. Versículo 28, y como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente que depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Nunca he intentado ayudar a una persona que no quiere ayudar. Frustrante, ¿no? Y luego lo tiene que soltarlos. Haz lo que tú vas a hacer. Y ahí donde nació mi dicho que ustedes me han escuchado decir muchas veces pasado. Disfrute tu miseria. Y como ellos no tuvieron el bien de reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, estando llenos de toda maldad, estando llenos de toda avaricia, estando llenos de malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo, y aquí la parte no encaja a nosotros. Aquí, ve, Dios no es tonto. Me tratan de tonto por ser viejo, pero no soy tonto. ¿Sabe por qué? Porque tratan a Dios igual. Note la última parte de este versículo 32. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. A los que las practican, repito, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Ahora, encerramos el círculo, que es la verdad. Y le dije esto, a ver si te recuerda. Su proximidad, su acercamiento al problema moral con un familiar cambia tus morales. Da su aprobación
a los que practican tales cosas. Y la Biblia dice, igual como él o ella que lo practica, pero como por la proximidad suya, tú terminas igual condenado. Porque has llegado igual como Pilato, que es la verdad. Y la proximidad de esa relación que tú tienes con ese ser querido, terminas crucificando la verdad, terminas azotando la verdad, terminas volándose de la verdad. ¿Me entienden? Terminamos igual. Terminamos igual. Conocí a esta señora en los Estados que su hijo había dejado 14 mujeres embarazadas. Él creía que él estaba en un evento olímpico. Con chorros de niños. No aportaba, no proveía, no ayudaba, pero se sentía que él era un vaquero. Y la mamá, es mi hijo. Mija, te deben tumbar los dientes a ti. Y la castración es una opción. O la muerte. Pero es mi hijo. Es mía. Lo amo. Nadie niega que lo ama. El problema es que Dios está claro. El que no ama a mí más que padre, madre, hijo, hija, no es digno de mí. Ahí está la respuesta, la gran pregunta, ¿qué es la verdad? Señor Padre, en esta mañana, Señor, nos encomendamos con el propósito, Señor, que nos va a seguir hablando en la parte más profunda de nuestra alma, de nuestros corazones. Señor, en este día te damos el permiso de sacudirnos, hacer lo que tú tienes que hacer con nosotros, Señor, para que nosotros podamos acudir a la verdad de verdades. Porque sí hay una verdad absoluta, y es la suya. La nuestra es subjetiva, es cultural, es sentimental, es una mentira. Señor, haz lo que tú tienes que hacer con nosotros para acercarnos a tu verdad, vestirnos con tu verdad, porque necesitamos tu verdad. Sin ella se pierde la promesa del reino celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.